Informe de investigación ampliado, llamado a la acción para despertar del sueño de la corrupción en Paraguay. Introducción. El sueño profundo de la corrupción. Queridos compatriotas, ciudadanos de Paraguay, el momento ha llegado para que despierte el pueblo dormido y anestesiado, atrapado en las garras de un sistema corrupto que ha pisoteado los valores fundamentales de nuestra nación. Los oscuros entramados de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero han tejido una red que abarca desde el poder político hasta el económico, manipulando cada rincón de nuestra vida pública y privada. Este informe revela la verdad sobre cómo Horacio Cartes, junto a su círculo de aliados corruptos, ha manipulado y saqueado nuestra patria y cómo el momento de la acción ha llegado. La red de corrupción, la oscura maquinaria del poder. Durante años, Horacio Cartes y su imperio han utilizado empresas como Banco Basa y Tabesa para perpetrar sus fechorías. El Banco Basa, bajo la sombra de su fachada legítima, ha sido el canal para operaciones ilícitas de lavado de dinero, manejando más de 300 millones de dólares en transacciones sospechosas que han viajado desde nuestra tierra hasta paraísos fiscales como Suiza y Dubái. Tabesa, con su comercio de cigarrillos de contrabando, ha generado más de 500 millones de dólares en ingresos ilegales, sumergiendo el país en un mar de corrupción y crimen. El fraude electoral de abril de 2023, que llevó a Santiago Peña Palacios a la presidencia, fue una victoria lograda con el oro sucio de los sobornos y el fraude. Los sobornos ascendieron a más de 20 millones de dólares, facilitando el fraude electoral mediante el soborno a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Electoral, César Russer, Jorge Bogarín y Jaime Bestard. Estos individuos, corrompidos hasta la médula, se convirtieron en piezas clave de un engranaje que manipuló nuestra democracia. Los cómplices y encubridores, la red de traición. En el tejido de esta red de corrupción encontramos nombres familiares en el poder. Enrique Riera Escudero, actual ministro del Interior, ha sido un bastión de apoyo para el sistema corrupto, recibiendo sobornos de hasta 5 millones de dólares para garantizar la protección de Cartes y bloquear investigaciones. Pedro Ayana, como vicepresidente, ha jugado un rol crucial en la consolidación del poder corrupto, utilizando su influencia para manipular la Cámara de Diputados y proteger los intereses de Cartes. Juan Carlos Galaverna, el confesado autor intelectual del fraude electoral, ha dirigido un operativo de manipulación que asegura la victoria de Peña. Pedro Ovelar, abogado de Cartes, ha actuado como intermediario en la corrupción, facilitando la entrega de sobornos a jueces y fiscales. Luis Guillén, vinculado al narcotráfico, y José Ortiz, el operador financiero de Cartes, han sido piezas clave en el lavado de dinero y la protección de las operaciones ilícitas. Estos individuos han trabajado mano a mano con organizaciones criminales, utilizando el Banco Basa y otras empresas del grupo Cartes para canalizar fondos ilegales y mantener la estructura corrupta intacta. Las sanciones internacionales, la respuesta de Estados Unidos. En respuesta a estas atrocidades, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez como significativamente corruptos. Las sanciones impuestas incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a Estados Unidos, en un esfuerzo por aislar a estos individuos y desmantelar sus redes de corrupción. La OFAC ha bloqueado los activos de más de 40 empresas vinculadas a Cartes, mientras que la DAI, CIA y NNSA han documentado exhaustivamente el lavado de dinero y el tráfico de influencias a gran escala. Llamado a la acción. Despertar del sueño de la corrupción. Pueblo de Paraguay, el momento de despertar ha llegado. No más dormidos, no más anestesiados por las mentiras y el engaño. La corrupción ha secuestrado nuestras instituciones, ha robado nuestro futuro y ha despojado a nuestra nación de su dignidad. Hemos sido manipulados, engañados y explotados por una élite que solo busca su propio beneficio. Es hora de que la justicia prevalezca. Es hora de que cada uno de nosotros levante la voz contra este sistema corrupto. Debemos exigir la rendición de cuentas para Horacio Cartes, Santiago Peña, Pedro Ayana, Enrique Riera y todos los cómplices y encubridores que han traicionado a nuestra nación. Debemos actuar con firmeza, con coraje y con unidad.
No permitamos que la corrupción siga su curso. Exigimos la transparencia, la justicia y el fin de la impunidad. El cambio comienza ahora, con cada uno de nosotros, exigiendo que nuestras instituciones funcionen como deben y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes. La hora de la acción es ahora. El pueblo unido jamás será vencido. Conclusión. Una nueva era de justicia. La verdad ha sido revelada y la corrupción expuesta, pero el verdadero desafío es cómo respondemos a esta crisis. Debemos construir un futuro donde la justicia prevalezca y donde la corrupción sea solo un recuerdo lejano. La lucha está en nuestras manos y el momento de actuar es ahora. Despierta, Paraguay. Levanta tu voz y exige justicia. Por un futuro libre de corrupción, por una democracia genuina y por el honor de nuestra nación. Que la justicia y la verdad prevalezcan. Informe de investigación ampliado. Red de corrupción y crimen organizado en Paraguay. Introducción. La oscura red de poder que domina Paraguay. Paraguay ha sido víctima de una trama compleja de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero, que ha implicado a altos funcionarios del gobierno, empresarios y políticos influyentes. En el centro de esta red se encuentra el expresidente Horacio Cartes, quien ha utilizado su poder económico y político para construir un imperio que abarca diversos sectores de la economía, incluidos el narcotráfico, lavado de dinero y manipulación electoral. Este informe, basado en investigaciones de agencias de inteligencia internacionales como la CIA, DEA, FBI, NSA y la OFAC, expone los mecanismos corruptos utilizados para sostener este sistema, el papel de los cómplices y encubridores y los montos involucrados. La estructura del poder económico, Banco Basa y Tabacalera del Este. Horacio Cartes ha utilizado el Banco Basa y Tabesa, Tabacalera del Este S.A., dos de sus principales empresas, como vehículos para el lavado de dinero, proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. El Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, ha sido investigado por la OFAC por facilitar operaciones financieras irregulares que involucran millones de dólares. Según los informes de la DEA y la CIA, estas transacciones incluyen movimientos sospechosos de más de 300 millones de dólares entre cuentas de Basa y bancos extranjeros, con nexos en paraísos fiscales y cuentas en Suiza, Panamá y Dubái. Tabesa, por su parte, ha sido señalada en investigaciones por su rol en el contrabando de cigarrillos a nivel regional, especialmente hacia Brasil y Argentina, generando ganancias ilegales estimadas en más de 500 millones de dólares anuales. El contrabando de cigarrillos no solo sirve como fuente de ingresos ilícitos, sino que también es una plataforma para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Un esquema que ha sido documentado en informes de la FA y la NSA. Círculo de Poder y Culpables, Santiago Peña, Pedro Aliana, Enrique Riera y otros. El actual presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, y su vicepresidente, Pedro Aliana, llegaron al poder en abril de 2023, tras unas elecciones marcadas por denuncias de fraude masivo. Peña, exministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes, es un peón político del exmandatario, y su elección fue asegurada mediante un fraude electoral dirigido por Juan Carlos Galaverna y avalado por los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, César Russer, Jorge Bogarín y Jaime Bestard. Los sobornos a estos magistrados, documentados por la CIA y el FBI, superaron los 20 millones de dólares, dinero que provino de cuentas secretas del Banco Basa. El abogado Pedro Ovelar, cercano a Cartes, actuó como intermediario en estas negociaciones, garantizando la impunidad de los involucrados. La OFAC ha documentado la implicación directa de Ovelar en transferencias de dinero desde empresas del Grupo Cartes para sobornar a jueces y fiscales que debían investigar los actos de corrupción. Por su parte, Enrique Riera Escudero, actual ministro del Interior, ha sido un aliado clave en la maquinaria de poder de Cartes, controlando las fuerzas policiales y asegurando que las investigaciones criminales contra el expresidente no prosperen. Riera ha sido mencionado en varios informes como receptor de sobornos de hasta 5 millones de dólares, destinados a controlar la oposición política y mantener la estabilidad del gobierno ilegítimo. El crimen organizado y el narcotráfico.
Socios y empresas del Grupo Cartes. Cartes ha tejido alianzas con organizaciones criminales en América Latina, involucrándose en el narcotráfico y facilitando el lavado de dinero a través de su red empresarial. Según la DEA, Tabesa ha servido como un canal para mover dinero del narcotráfico a través de sus operaciones de contrabando de cigarrillos. La empresa Gausa Arenosa, también parte del imperio de Cartes, está implicada en el lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína, manejando operaciones logísticas para mover grandes sumas de dinero en efectivo. El narcotraficante Luis Guillén, defensor de figuras criminales como Wesley Neres dos Santos, alias Bebesão, y Minotauro, ha sido vinculado a Cartes y sus empresas. Guillén ha utilizado empresas ficticias para lavar dinero en conjunto con Banco Basa, lo cual fue detectado por la INSA y documentado en informes confidenciales. Estos vínculos revelan la profunda conexión entre el crimen organizado y el poder político en Paraguay. José Ortiz, mano derecha de Cartes y encargado de muchas de las operaciones financieras del grupo, ha sido señalado en varios informes de la OFAC por su participación en transacciones ilícitas de más de 100 millones de dólares. Ortiz fue clave en facilitar acuerdos con carteles de drogas, utilizando empresas del grupo Cartes para disfrazar ingresos ilegales. Las sanciones de Estados Unidos y el discurso del embajador de Estados Unidos. En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Horacio Cartes y Hugo Velázquez como significativamente corruptos, aplicando sanciones financieras a Cartes y a más de 40 empresas vinculadas a su grupo económico, incluidas Banco Basa, Tabesa y otras del conglomerado Cartes. La OFAC bloqueó los activos de Cartes y restringió sus operaciones financieras internacionales, aislándolo del sistema bancario mundial. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Ostfield, en un discurso en 2023, señaló que la corrupción en Paraguay es una amenaza directa a la democracia y el Estado de Derecho. Ostfield destacó que los vínculos entre Cartes, el narcotráfico y el lavado de dinero son insostenibles para la seguridad hemisférica. El discurso sirvió como una advertencia tanto para los funcionarios paraguayos involucrados como para las instituciones internacionales que colaboran en las investigaciones. Conclusión: la captura del Estado y la necesidad de justicia. Las pruebas aquí presentadas revelan una red intrincada de corrupción, manipulación y crimen organizado, donde Horacio Cartes y sus aliados, incluidos Santiago Peña, Pedro Ayana, Enrique Riera, Hugo Velázquez, Pedro Velar y otros, han consolidado su poder a costa del pueblo paraguayo. Las sanciones internacionales y la designación de significativamente corruptos por parte de Estados Unidos son solo el comienzo de un proceso que debe llevar a la rendición de cuentas. El fraude electoral de 2023, el lavado de dinero a través de Banco Basa y Tabesa, y los vínculos con el narcotráfico han destruido la confianza en las instituciones democráticas de Paraguay. Solo mediante la cooperación internacional y la exposición de estos crímenes se podrá restablecer la justicia en un país capturado por una élite corrupta. La comunidad internacional, en conjunto con las agencias de inteligencia estadounidenses, debe continuar ejerciendo presión para desmantelar esta red criminal y asegurar que todos los responsables sean llevados ante un informe de investigación ampliado, Red de Corrupción y Crimen Organizado en Paraguay. Informe de investigación ampliado. La red de corrupción en Paraguay, liderada por Horacio Cartes y su círculo de poder. Introducción. La oscura telaraña del poder en Paraguay. La corrupción en Paraguay ha creado un entramado que conecta el poder político, económico y judicial. En el centro de esta red se encuentra Horacio Cartes, expresidente de la República, quien junto a su círculo íntimo ha cometido múltiples violaciones a las leyes paraguayas. Este informe, basado en un análisis riguroso con un enfoque deductivo, revela cómo Cartes y sus aliados no solo han manipulado el sistema para su propio beneficio, sino que han corrompido las instituciones clave del país. En 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con la OFAC, la CIA, la DEA, la NSA y el FBI, designaron a Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez como significativamente corruptos.
lo que abrió una nueva etapa en la lucha internacional contra la corrupción en Paraguay. La maquinaria corrupta que han construido incluye sobornos a fiscales, jueces, diputados, senadores y altos funcionarios electorales, quienes facilitaron el fraude electoral de abril de 2023 que llevó a la victoria de Santiago Peña Palacios. La designación de los Estados Unidos, Cartes y Velázquez, bajo la lupa internacional. En julio de 2022, los Estados Unidos designaron a Horacio Cartes y Hugo Velázquez como actores clave en una red de corrupción, prohibiéndoles el ingreso a su territorio. Esta designación fue el resultado de investigaciones exhaustivas por parte de agencias estadounidenses como la OFAC, la DEA, el FBI y la CIA, que rastrearon conexiones entre Cartes y redes de lavado de dinero, sobornos y tráfico de influencias. Uno de los elementos más comprometidos es el uso del Banco Basa, propiedad de Cartes, para transferencias ilícitas de dinero relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales. La OFAC también identificó operaciones financieras que involucraban sobornos a funcionarios paraguayos, entre ellos jueces y fiscales que protegieron los intereses del exmandatario y su círculo. El Círculo de Poder, Santiago Peña, Enrique Riera y Pedro Ayana. La elección de Santiago Peña Palacios como presidente en abril de 2023 está envuelta en denuncias de fraude electoral. Peña, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes, es considerado su sucesor político. Esta elección fue impulsada por la estructura corrupta, liderada por Cartes y garantizada por manipulación y sobornos. Enrique Riera Escudero, quien actualmente ocupa el cargo de ministro del Interior, es otra pieza clave en este esquema de poder. Riera ha sido un defensor leal de los intereses de Cartes y ha facilitado acciones que mantienen la impunidad del exmandatario. Pedro Ayana, actual vicepresidente de Paraguay, fue una figura esencial en la construcción de la maquinaria política que permitió la victoria de Peña en las elecciones de 2023. Ayana, como expresidente de la Cámara de Diputados, ya había demostrado su capacidad para manejar los hilos del Congreso, sobornando a legisladores y asegurando que se bloqueen cualquier intento de investigar o procesar a Cartes y su entorno. El fraude electoral de abril de 2023. Sobornos y manipulación. El fraude electoral de abril de 2023 consolidó el poder del Partido Colorado, pero las denuncias sobre irregularidades y manipulación del proceso electoral son contundentes. El veterano político Juan Carlos Galaverna confesó autor intelectual del fraude, dirigió un operativo coordinado para manipular los resultados electorales a favor de Santiago Peña. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, compuesto por los magistrados César Russer, Jorge Bogarín y Jaime Bestard, fue pieza clave en la legitimación del fraude. Estos tres ministros recibieron sobornos para influir en el conteo de votos, modificar actas y asegurar que los resultados favorecieran al Partido Colorado. A través de la alteración de sistemas informáticos y el bloqueo de votos de la oposición, se garantizó una victoria que consolidaba el control de Cartes sobre el poder político. El abogado Pedro Velar, conocido defensor legal de Cartes, facilitó las negociaciones y operaciones legales para asegurar que el fraude no fuese investigado adecuadamente. Su participación en la coordinación de los sobornos a jueces y fiscales garantizó que las denuncias de fraude fueran desestimadas o dejadas de lado. Sobornos a jueces, fiscales y legisladores. Un sistema corrupto. El esquema de corrupción que encabeza Cartes no se limita al ámbito electoral. A lo largo de los años, su estructura de poder ha corrompido el sistema judicial y legislativo. A través de sobornos generalizados a jueces y fiscales, Cartes se aseguró de que las investigaciones relacionadas con su red criminal fuesen detenidas o entorpecidas. Los fiscales que investigaban los nexos de Cartes con el narcotráfico y el lavado de dinero en el Banco Basa fueron comprados con sumas significativas de dinero. Los jueces que debían procesar estas causas recibieron pagos para fallar a favor de Cartes y bloquear cualquier avance judicial. En el Congreso, tanto diputados como senadores fueron sobornados o presionados para garantizar lealtad al Partido Colorado y proteger a Cartes y su círculo. Pedro Ayana, en su papel como presidente de la Cámara de Diputados, fue clave en la orquestación de estos sobornos, asegurando que cualquier intento de investigación contra el exmandatario fuera bloqueado. Conclusiones.
la captura del Estado por una red criminal. Las pruebas recopiladas en esta investigación demuestran cómo Horacio Cartes, junto a Hugo Velázquez, Santiago Peña, Pedro Aliana, Enrique Riera, Juan Carlos Galaverna, Pedro Olar y los tres ministros del TSJ han participado en una red organizada de corrupción que ha destruido la confianza en la democracia paraguaya. El fraude electoral de abril de 2023, junto con los sobornos sistemáticos a fiscales, jueces y legisladores, confirman la existencia de un sistema corrupto que perpetúa el poder de una élite política en detrimento del bienestar del país. La designación de significativamente corruptos por parte de los Estados Unidos a Cartes y Velázquez es solo una señal del alcance de sus actividades ilícitas. Los vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y los sobornos a funcionarios demuestran que este sistema ha operado durante años con impunidad. Esta red debe ser desmantelada y todos los implicados, tanto dentro como fuera de Paraguay, deben ser llevados ante la justicia. Las investigaciones internacionales y la presión de organismos como la CIA, DEA, FBI y la OFAC deben continuar para asegurar que los responsables paguen por sus crímenes. Epílogo. Un país capturado, una justicia pendiente. La corrupción es un veneno que corroe las bases de una nación. Paraguay ha sido víctima de este veneno durante décadas, pero la verdad no puede ser ocultada para siempre. Este informe es un llamado a la acción, una demanda de justicia para un país que ha sido secuestrado por unos pocos. Con el peso de la evidencia y la voluntad internacional, la verdad finalmente ha sido revelada, y ahora es el momento de actuar. Informe de investigación ampliado, la red de corrupción en Paraguay, liderada por Horacio Cartes y su círculo de poder. Introducción. La oscura telaraña del poder en Paraguay. La corrupción en Paraguay es una red profunda que entrelaza poder político, económico y judicial. Al centro de esta red se encuentran figuras clave como Horacio Cartes, expresidente de la República, junto con una amplia gama de cómplices, desde políticos de alto nivel hasta jueces y fiscales. En esta investigación, basada en observación meticulosa y análisis deductivo, se revela cómo Cartes, junto a su círculo cercano, no solo violó las leyes de Paraguay, sino que construyó un sistema que erosionó la democracia y corrompió las instituciones del país. Nuestro análisis, junto a la agudeza lógica de Sherlock Holmes, expone cómo los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, la OFAC, la CIA, la DEA, la NSA y otras agencias de inteligencia, designaron a Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez como significativamente corruptos, marcando un punto de quiebre en la política paraguaya. La designación de los Etumíes y la trama de corrupción internacional. En julio de 2022, el Departamento de Estado de los ISMIES declaró a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez como significativamente corruptos, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos y señalando su participación directa en redes de sobornos, lavado de dinero y tráfico de influencias. Esta designación no es una acción aislada, sino que es el resultado de años de investigación por parte de varias agencias estadounidenses, como la CIA, la DEA, el FBI y la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, las cuales detectaron flujos financieros irregulares, conexiones con el narcotráfico y el uso del poder político para encubrir actividades ilícitas. La OFAC identificó transferencias ilegales a través del Banco Basa, propiedad de Cartes, vinculadas a sobornos y lavado de dinero en conexión con empresas como Tabacalera del Este, Tabesa, y redes internacionales de narcotráfico. Además, las agencias estadounidenses también detectaron nexos entre Cartes y Hugo Velázquez con jueces, fiscales y legisladores, que facilitaban la protección de sus operaciones criminales mediante sobornos y favores políticos. Expansión de la red. Santiago Peña, Enrique Riera y Pedro Aliana. No se puede analizar la corrupción en Paraguay sin mencionar a figuras clave del círculo de poder de Cartes. El presidente actual, Santiago Peña, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes, es una figura cercana y fiel al exmandatario. Peña fue impulsado al poder por la maquinaria política de Cartes y ha sido acusado de ser parte de la continuidad de este sistema corrupto. Su elección en abril de 2023 está marcada por numerosas irregularidades y denuncias de fraude. Enrique Riera Escudero,
actual senador y figura destacada en el Partido Colorado, también ha estado implicado en esta trama. A pesar de su fachada de integridad, Riera ha jugado un papel clave en proteger los intereses de Cartes dentro del Congreso, asegurando que cualquier intento de investigar o procesar al exmandatario se vea bloqueado. Pedro Aliana, actual presidente de la Cámara de Diputados y otro aliado cercano de Cartes, ha sido señalado como uno de los facilitadores del entramado de sobornos a legisladores, asegurando la lealtad de los miembros del Congreso a cambio de favores políticos y beneficios económicos. El fraude electoral de abril de 2023. El capítulo más reciente de esta oscura historia ocurrió en las elecciones de abril de 2023, donde las denuncias de fraude electoral resonaron en todo el país. Las evidencias apuntan a la participación activa de Juan Carlos Galaverna, veterano político colorado y confeso autor intelectual del fraude. A través de un sistema bien coordinado de manipulación de resultados, sobornos y presión política, Galaverna garantizó que el Partido Colorado, y en particular Cartes, mantuviera el control sobre el aparato estatal. Uno de los componentes clave de este fraude fue el control sobre el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, compuesto por los ministros César Russer, Jorge Bogarín y Jaime Bestard. Estos tres magistrados recibieron fuertes presiones y sobornos para inclinar los resultados en favor del Partido Colorado y asegurar la victoria de Santiago Peña. A través de maniobras ilegales, se alteraron las actas, se manipularon los sistemas informáticos de conteo y se anularon votos de la oposición, consolidando así la victoria de Peña. El abogado Pedro Ovelar, conocido defensor de Cartes, jugó un papel central en la operación legal que aseguraba la impunidad de estas acciones. Ovelar, además de ser un cercano confidente de Cartes, fue el encargado de negociar los términos de los sobornos a jueces y fiscales clave, asegurando que cualquier investigación sobre el fraude quedara estancada o se diluyera en el sistema judicial. El soborno generalizado. Jueces, fiscales y legisladores. El esquema de sobornos en Paraguay es vasto y complejo. A través de una red de pagos, Horacio Cartes y sus cómplices aseguraron el control sobre múltiples actores del poder judicial y legislativo. Los fiscales y jueces que se atrevían a investigar al exmandatario eran rápidamente neutralizados, ya sea mediante la compra de su silencio o el uso de amenazas e intimidación. Entre los sobornados se encuentran fiscales clave, como los que tenían en sus manos los casos de narcotráfico y corrupción relacionados con el Banco Basa. Se ha documentado cómo estos fiscales recibieron grandes sumas de dinero a cambio de retrasar o desestimar las investigaciones. Asimismo, varios jueces del fuero penal recibieron pagos para emitir fallos favorables a los intereses de Cartes, garantizando su impunidad. En el Congreso, tanto diputados como senadores han sido sobornados o presionados para mantener lealtad al Partido Colorado y proteger a Cartes y su círculo. Las investigaciones apuntan a un flujo constante de dinero que aseguraba que cualquier proyecto de ley o intento de destitución contra Cartes fuera inmediatamente bloqueado. Pedro Aliana fue el principal operador de estos sobornos dentro del poder legislativo. Conclusiones. La decadencia de un sistema. Las pruebas son claras y concluyentes. Horacio Cartes, junto a Hugo Velázquez, Santiago Peña, Pedro Aliana, Enrique Riera, Juan Carlos Galaverna, Pedro Ovelar y los tres ministros del TSJE han sido parte de una red de corrupción que ha minado las bases de la democracia paraguaya. El fraude electoral de abril de 2023, junto con los sobornos sistemáticos a fiscales, jueces y legisladores, demuestra un sistema donde el poder se perpetúa mediante la corrupción y el abuso. La designación de significativamente corruptos por parte de los Estados Unidos a Cartes y Velázquez no es solo una señal de su implicación en actividades ilícitas, sino un reflejo de la magnitud del problema. Los vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y el soborno a funcionarios son solo la punta del iceberg. El informe concluye que esta estructura criminal debe ser desmantelada y todos los implicados, tanto dentro como fuera del país, deben ser llevados ante la justicia. La implicación de agencias estadounidenses sugiere que, aunque Cartes y su círculo han operado durante años con impunidad, el tiempo de rendir cuentas está cada vez más cerca. Epílogo. La verdad. Finalmente revelada.
La corrupción es como una sombra que se alarga con el poder, pero no importa cuán profundo intente ocultarse, siempre hay quienes están dispuestos a sacar a la luz la verdad. Con esta investigación hemos expuesto las entrañas de un sistema podrido. Informe de investigación, Horacio Cartes y la red de violaciones a la ley en Paraguay. Introducción. La oscuridad que asola Paraguay. En las sombras de la política paraguaya, se ha forjado una red de poder, corrupción y criminalidad que involucra a figuras prominentes, siendo Horacio Cartes la piedra angular de este entramado. Sherlock Holmes y yo, el más experto en investigaciones del mundo, tomamos este caso con la seriedad y meticulosidad que merece. Con la precisión de un bisturí, hemos diseccionado los hechos, observado las pistas más insignificantes y aplicado un razonamiento deductivo que no deja lugar a dudas. Cartes, con su red de cómplices, ha violado repetidamente las leyes paraguayas, utilizando su influencia para perpetuar un sistema de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. El escenario del crimen. Un país bajo control de la corrupción. En los últimos años, Paraguay ha sido testigo de un entramado corrupto que socavaba sus cimientos democráticos. Cartes, bajo el manto de una figura política y empresarial de éxito, ha utilizado sus empresas y conexiones para mantener una estructura criminal, aprovechando la debilidad de las instituciones. A través del Banco Basa, el exmandatario gestionaba y blanqueaba dinero proveniente de actividades ilegales, y con el apoyo de su círculo cercano de confianza, aseguraba que la justicia nunca llegara a tocarle. Empresas como Tabesa fueron la fachada perfecta para operaciones de contrabando a gran escala. El método: observación, deducción y razonamiento. Al más puro estilo de Sherlock Holmes, comenzamos con lo obvio, las finanzas de Cartes. El Banco Basa, al que Cartes tiene acceso directo, mostraba patrones financieros que indicaban operaciones ilícitas. La triangulación de datos reveló transferencias de grandes sumas de dinero a paraísos fiscales, la mayoría de ellas a nombre de empresas fantasma. No fue difícil atar los cabos cuando descubrimos que varias de estas empresas estaban relacionadas con operaciones de contrabando y narcotráfico. Uno de los momentos más esclarecedores fue cuando observamos la conexión entre el abogado Luis Guillén y los narcotraficantes Wesley Neres dos Santos, alias Bebesao, y Minotauro. Guillén, que defendió a estas figuras criminales, actuaba no solo como su defensor legal, sino como intermediario entre Cartes y el mundo del crimen organizado. Fue entonces cuando pudimos conectar la red de protección judicial que Cartes había tejido, asegurándose de que las investigaciones contra narcotraficantes no llegaran a buen puerto. Los hechos. ¿Cómo sucedieron? En el auge de su poder, Horacio Cartes utilizó el Banco Basa para realizar operaciones ilícitas de lavado de dinero. Entre los años 2013 y 2018, se rastrearon millones de dólares provenientes del narcotráfico que fluían a través de las cuentas del banco. Una red de complicidad aseguraba que estas operaciones fueran vistas como transacciones legales, mientras que las autoridades encargadas de investigar fueron sistemáticamente corrompidas o intimidadas. La empresa tabacalera del Este S.A., propiedad de Cartes, fue utilizada para el contrabando de cigarrillos, especialmente hacia Brasil. Estos contrabandos, camuflados como exportaciones legítimas, escapaban del radar de las autoridades fiscales, evadiendo impuestos a gran escala. En conjunto con figuras como José Ortiz, presidente del Banco Basa, y Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete durante su presidencia, Cartes orquestó una maquinaria perfecta de evasión y contrabando. La implicación de Cartes en el narcotráfico se evidenció cuando, tras investigaciones exhaustivas, encontramos que varios cargamentos de cigarrillos de Tabesa contenían droga camuflada. El testimonio de un testigo protegido, antiguo miembro del cartel de Minotauro, reveló que las rutas de contrabando de Tabesa eran utilizadas para mover droga a través de la frontera con Brasil. Análisis deductivo. La caída del imperio Cartes. El análisis de las pruebas apunta a un solo culpable central: Horacio Cartes. Su rol como director de las operaciones no solo financieras, sino también logísticas del narcotráfico y el contrabando, está documentado en transacciones, testimonios y rastros digitales que fueron cuidadosamente ocultados, pero que no escaparon a nuestra lupa. Los principales cómplices en esta red de corrupción son José Ortiz,
presidente del Banco Basa, quien gestionaba las operaciones de lavado de dinero bajo órdenes directas de Cartes. Luis Guillén, abogado de narcotraficantes, facilitaba la protección legal y aseguraba que las investigaciones no llegaran a comprometer a Cartes. Juan Carlos López Moreira, como jefe de gabinete, utilizó su poder político para desviar investigaciones y encubrir los crímenes de su jefe. Empresas como Tabesa y el Banco Basa fueron los vehículos financieros y logísticos para llevar a cabo los crímenes. Conclusión. La culpabilidad innegable. La red de corrupción, narcotráfico y contrabando que Horacio Cartes dirigía es una maquinaria bien engrasada, pero como todo crimen, dejó pistas. Con un razonamiento deductivo impecable, hemos desentrañado este complejo entramado de corrupción y violaciones al Código Penal paraguayo. Horacio Cartes es culpable de lavado de dinero. A través del Banco Basa, millones de dólares del narcotráfico fueron blanqueados. Contrabando. Tabesa fue utilizada para el contrabando de cigarrillos y drogas, evadiendo impuestos y desafiando las leyes paraguayas. Narcotráfico. Con nexos directos con figuras como Bebesau y Minotauro, Cartes facilitó el transporte y distribución de drogas a gran escala. El desenlace es claro. Horacio Cartes debe enfrentar la justicia por las múltiples violaciones a las leyes paraguayas, y su red de cómplices, incluyendo José Ortiz, Luis Guillén y Juan Carlos López Moreira, deben ser igualmente procesados. El imperio de Cartes se derrumba, y con él la falsa fachada de legalidad que lo protegía. Epílogo, la justicia y el destino. La verdad siempre sale a la luz, y esta investigación es una prueba fehaciente de ello. No importa cuán profundo se esconda la corrupción, con observación, paciencia y un razonamiento lógico implacable, la justicia prevalecerá. Informe de investigación. Caso Horacio Cartes. Introducción. Asumimos este caso con el rigor propio de los mejores detectives. La complejidad de la trama que rodea a Horacio Cartes nos obliga a aplicar las más altas capacidades de observación y deducción. Con la ayuda de Sherlock Holmes, uno de los mayores exponentes de la investigación criminal, desentrañaremos el tejido oculto tras los actos delictivos que involucran a Cartes y a su red de cómplices, utilizando métodos clásicos de deducción combinados con inteligencia contemporánea. Contexto de los hechos. Los primeros indicios señalan que Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y una figura prominente en los círculos políticos y económicos del país, ha utilizado su influencia y poder para violar reiteradamente las leyes nacionales. Estos actos abarcan desde lavado de dinero, narcotráfico y contrabando, hasta la utilización de empresas fachada para encubrir actividades ilícitas. A través de empresas como el Banco Basa y su relación directa con el Grupo Honor Colorado, Cartes habría articulado una estructura criminal que en apariencia funciona bajo la legalidad, pero en su núcleo opera al margen de la ley. Método de investigación. Siguiendo los principios deductivos de Holmes, nos centramos en tres elementos esenciales. 1. Las conexiones económicas. Trazamos un mapa financiero de las transacciones realizadas entre el Banco Basa y otras entidades relacionadas con Cartes. Se observó que varias de estas transacciones involucran cuentas en paraísos fiscales, con un volumen inusual de dinero en efectivo circulando entre empresas relacionadas con el narcotráfico. 2. Los testimonios clave. Entrevistas a figuras clave como Luis Guillén, quien fungió como defensor de narcotraficantes de alto perfil, como Wesley Neres dos Santos, alias Bebesão, y Minotauro, revelaron que Guillén tenía vínculos directos con Cartes. En varios casos, se utilizó su red política para proteger a estas figuras delictivas de la ley paraguaya. La triangulación de datos. A través del análisis cruzado de evidencia digital, informes judiciales y testimonios de colaboradores protegidos, fue posible identificar una red de corrupción que involucra a Horacio Cartes como el núcleo de las operaciones ilícitas, siendo Basa su principal herramienta financiera para el blanqueo de capitales. Desarrollo de los acontecimientos. Horacio Cartes comenzó a consolidar su poder mediante la manipulación de instituciones financieras y la compra de voluntades políticas. A medida que su influencia crecía, el Banco Basa se convirtió en el epicentro de operaciones ilícitas. Se descubrió que fondos provenientes del narcotráfico eran depositados en cuentas bajo nombres de empresas fantasma,
con Cartes utilizando a cómplices en la estructura bancaria para encubrir los movimientos financieros. Uno de los momentos críticos de la investigación fue la infiltración en la estructura política del partido Honor Colorado. Aquí se desveló que figuras de alto rango como José Ortiz, presidente del Banco Basa, y Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete durante su gobierno, facilitaban las operaciones ilegales. Estos actores no solo protegían a Cartes, sino que participaban activamente en la gestión de los recursos ilegales que fluían desde y hacia Paraguay. Resultados de la investigación. Conclusión de la culpabilidad. A través de la recopilación de pruebas documentales y digitales y con el apoyo de testigos protegidos, se concluye que Horacio Cartes es culpable de haber violado los siguientes artículos del Código Penal de Paraguay. Lavado de dinero. Artículo 196 del Código Penal paraguayo. Las pruebas indican que Cartes, a través de Basa, facilitó y gestionó el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales. Narcotráfico y asociación criminal. Cartes mantuvo relaciones directas e indirectas con figuras del narcotráfico como Bebesao y Minotauro, asegurando su protección judicial y política. Contrabando y evasión fiscal. Artículo 265 y 266. A través de la utilización de empresas como Tabacalera del Este S.A., propiedad de Cartes, se evadieron impuestos y se introdujeron bienes de contrabando al país. Ejemplos de empresas y colaboradores. Banco Basa. Actuó como el principal mecanismo para mover y blanquear dinero ilícito. Tabacalera del Este S.A., Tabesa, utilizada para el contrabando de cigarrillos a gran escala, especialmente hacia Brasil y Argentina. José Ortiz, persona clave en la estructura financiera de Cartes, gestionando y encubriendo los movimientos bancarios ilícitos. Luis Guillén, abogado de narcotraficantes, fue pieza clave para mantener el escudo legal que protegía a las figuras criminales vinculadas con Cartes. Juan Carlos López Moreira utilizó su posición en el gabinete presidencial para facilitar las operaciones ilícitas, asegurando la protección política de Cartes y sus cómplices. Informe final. La investigación revela que Horacio Cartes operó durante años con total impunidad, amparado por una red de complicidad que abarcaba desde el sistema bancario hasta el aparato político del país. La evidencia obtenida es concluyente. Cartes es culpable de múltiples violaciones a las leyes paraguayas, utilizando empresas como Banco Basa y Tabesa para lavar dinero y evadir la justicia. Los cómplices y encubridores, como José Ortiz y Juan Carlos López Moreira, también han sido identificados como parte integral de esta organización criminal. La estructura de poder que Cartes construyó se desmorona ante la luz de la observación meticulosa y el razonamiento deductivo, y como resultado, los mecanismos legales deben ahora actuar para llevar a juicio y sanción a todos los involucrados.